Así que donde quiera que usted se encuentre, que nuestro Padre Celestial siga derramando más bendiciones sobre su vida, como ya lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que bendiciones a todos mis hermanos por ahí ya presentes, ¿verdad? Escuchando, ya prestos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy, ya que tiene un par de minutos que vino la energía, desde ayer que se fue, hasta ahorita hace un par de minutos que vino la energía. Gracias a Dios por todo eso. Yo no sé si allá donde tú estás sentiste el temblor, pero hace un par de minutos acá tembló la tierra. Gloria a Dios. En ese momento estaba acostado pensando, estaba acostado en la cama pensando, meditando en la palabra, cuando empieza a temblar. Y eso me levantó, hermanos, con el deseo de seguir predicando la palabra, porque mientras muchos científicos argumentan que la tierra tiembla porque es un lugar de donde es muy fácil de tender a que hayan temblores, pero eso es mentira, mi hermano. La tierra no está temblando porque sea un lugar donde hayan probabilidades de que tiemble. No. La tierra está temblando porque sabe que Cristo viene. La tierra está temblando y está anunciando que Cristo viene. Gracias a Dios aquí no pasó nada. Gracias a Dios aquí solamente se sacudió la tierra, pero no pasó a más. Pero eso me sigue diciendo de que Cristo viene. Hermano, bendito sea Dios. Estamos en tiempos difíciles, donde es aquí donde se miran los verdaderos hijos de Dios. Es aquí donde se miran los verdaderos siervos de Dios. Acuérdese, mi hermano, está profetizado que nos van a meter a la cárcel por predicar la palabra. Está profetizado que nos van a sacar de las iglesias como lo hicieron conmigo. Nos van a expulsar de las sinagogas. Está profetizado que aún nos van a matar por causa de la verdad. Está profetizado que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y ese amor no es el amor del amigo. Le está hablando Dios el amor que debería de tener el cristiano. Así que para mí es un gran privilegio poder, hermano, ya entrar un momento a lo que es la palabra de Dios. Y para eso, hermano, voy a leer unos versículos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19 y su versículo 1. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Oye esta palabra. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué triste y lamentable verdad la que acabamos de leer, que estaba aconteciendo en Éfeso. Una triste realidad que también está aconteciendo en Centroamérica, Suramérica y en varias partes del mundo. Hermano, esto me da tristeza. Cómo estos hombres, siendo discípulos, predicadores de la palabra, pero les faltaba la esencia, lo más importante, que era el Espíritu Santo de Dios. O sea, esto es preocupante, iglesia, porque esto me lleva a pensar que hay congregaciones donde hay predicadores, evangelistas, gente que está cantando alabanzas, pero tiene el mismo problema: no han recibido el Espíritu Santo.
Esta es una tristeza. Y estoy seguro que ahí donde tú estás, de seguro te estás preguntando y diciendo, ¿será que yo lo tengo? Porque yo tengo esta pregunta en este momento. Dame la garantía, o cuál es la garantía para ti que tú tienes el Espíritu Santo. Dame una razón, porque tú crees o piensas que lo tienes. Muchos dicen que lo tienen, pero deme una razón. ¿Por qué cree usted que lo tiene? ¿No será que le está pasando lo mismo que a estos muchachos? Eran discípulos de Jesús, predicadores de la palabra, pero le faltaba la esencia, que era el Espíritu Santo. Hoy quiero, mis hermanos, con la ayuda de Dios, compartirles este tema que se titula las 7 funciones del Espíritu Santo. 7 funciones del Espíritu Santo. Pero creo que el tiempo es muy apremiante y muy corto, y no creo que el tiempo nos lo permita. El poder, bendito sea Dios, tratar los 7 puntos. Pero con 2 creo que, o 3, 4 que veamos, creo que sería bueno. Siete funciones del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y la primera función que vamos a ver, la función del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. La primera función del Espíritu Santo es el bautismo que nos da a nosotros cuando nosotros verdaderamente le aceptamos de todo corazón. Ahora la pregunta para ti es, ¿tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? O peor, si estás igual que estos muchachos que no saben ni qué es eso, ni qué significa. Pero bendito sea Dios, porque por eso es esta palabra, para que tú y yo reflexionemos y aprendamos a conocer más de quién es el Espíritu Santo, cuáles son las funciones de Él, cuál es el trabajo de Él. Primera función del Espíritu Santo, bendito sea Dios, es el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo, hermanos, es una palabra hebrea, bendito sea Dios, que significa baptei pneuma, que traducido al español es una palabra, bendito sea Dios, que significa otorgamiento, o sea, revelación. Es decir, que cuando hay bautismo del Espíritu Santo en el cristiano, va a haber revelación de la palabra, va a haber otorgamiento de ¿qué? De dones, de ministerios. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces empieza Dios a darnos revelaciones. Bendito sea Dios. De repente tú estás en la cama y te revela la palabra, te revela, empieza a revelarte la palabra. O vas a hacer algo malo y es ahí donde el Espíritu te redarguye. No solo eso, el bautismo del Espíritu Santo implica una nueva criatura, una nueva regeneración en la persona. Es decir, que cuando la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, es una nueva criatura. Como dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué crees que me da pena ver estas congregaciones llenas de mujeres pintadas, pelonas, empantalonadas? Simplemente son mujeres, hombres que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. No es posible que la supuesta sierva empantalonada, pelona,
con las cejas sacadas, las uñas de las manos pintadas, las uñas de las patas pintadas. Simplemente esta persona me está diciendo que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y lo tenemos, es el Espíritu Santo el que nos dirige, nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu es el que redarguye. ¿Por qué crees que hay muchas mujeres, como dice Judas, sensuales en la iglesia? Porque claramente dice que no tienen al Espíritu. Simplemente cuando la mujer no tiene al Espíritu, entonces dice la Biblia, va a ser una sensual en la iglesia. Lo que hacen estas mujeres es venir a provocar a los hombres carnudos, es provocar al pastor carnudo. Y hay pastores hijos del diablo que no le dicen a la hermana nada, que anda con su pedazo de falda. Hay pastores hijos del diablo que no le dicen nada a la mujer que se pinta la cara, porque también este pastor está endemoniado, vive en la carne. Pero un hombre que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo aborrece las obras de la carne. ¿Te acuerdas cuando Jehú entró a Jezreel y dice que Jezabel escuchó, empezó a pintarse la cara, los ojos, y se asomó a una ventana con tal de seducir al varón de Dios? Pero como este hombre iba lleno del Espíritu Santo, este hombre tenía la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo este hombre? Agarren esta maldita y mátenla. Si este hombre hubiera sido un pastor de estos hijos del diablo carnudos, que toleran todas esas asquerosidades, posiblemente hubiera caído. Porque ¿cuánto pastor cae en adulterio? Porque permiten esas sinvergüenzadas en los templos. ¿Por qué? Porque no han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Porque cuando hemos sido bautizados, hermano, por el Espíritu Santo, se aborrecen las obras de la carne. Cuando tú ves una mujer que anda pintada, enseñando las piernas y las nalgas, lo primero que tú dices es: pobre mujer, qué tristeza, qué vergüenza, cómo el diablo la tiene. Ahí te das cuenta que tú tienes el Espíritu y que ya fuiste bautizado. Pero cuando tú no lo tienes y ves a una mujer que anda con minifalda enseñando su vergüenza, a ti te gusta verla, simplemente porque no tienes al Espíritu. Primera función del Espíritu Santo es el bautismo. Segunda función del Espíritu Santo es el derramamiento. El derramamiento del Espíritu Santo, bendito sea Dios, es cuando hay, hermanos, es cuando Dios empieza a otorgar ministerios o talentos. En Hechos capítulo 2 versículo 1 vemos cuando fue derramado el Espíritu Santo y aquellos hombres empezaron a, bendito sea Dios, a hablar en lenguas de varios países, porque es ahí donde el Espíritu los estaba bautizando, los estaba derramando en ellos y les estaba otorgando talentos. ¿Sabe por qué mucha gente no se le otorga nada? Porque no ha sido bautizada, ni permite que se le derrame la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no se derrama el Espíritu Santo en muchas personas? Porque viven peleando entre hermanos, viven peleando, bendito sea Dios, con el hermano que le predicó, que le reprendió. Cuando tú lees el capítulo 2, de hecho, la iglesia, dice la Biblia, que estaba junta, estaban unánimes. Por eso es que hoy en día no hay derramamiento del Espíritu Santo, porque se levanta un siervo a predicar, se levantan 5 hijos del diablo en contra de este predicador. ¿Qué unidad puede haber ahí a favor de la palabra? ¿Qué derramamiento puede haber del Espíritu Santo? Si muchas veces en la iglesia la hermana se alegra solo cuando canta los coros la fulana, pero cuando la sutana canta no le gusta. ¿Qué derramamiento puede haber del Espíritu Santo?
Primera función, bautismo. Segunda función, derramamiento. Tercera función del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La llenura tú la puedes obtener en cualquier momento. Tú puedes estar en la cocina comiendo y ahí puedes ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes estar leyendo la Biblia y ahí puedes recibir una llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ir en tu carro, en tu moto, puedes ir caminando, cuando ahí puedes recibir la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces vamos a tener autoridad de parte del Espíritu Santo. Autoridad es lo que menos hoy en día hay en las congregaciones. Autoridad es lo que menos hoy en día hay en muchos siervos. ¿Cuánto hombre está viendo el pecado, pero como no tiene autoridad, no lo reprende, no dice nada? Está viendo al adúltero arriba del altar, pero como este pastor le tiemblan las canillas, no le dice nada. Pero cuando tú tienes la autoridad del Espíritu Santo, incluso la misma gente te va a respetar. La misma gente va a tener pena de hacerte cualquier cosa, porque sabes que tú eres un hombre o una mujer bajo autoridad de Dios. Mira lo que hace la autoridad o la llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas capítulo 4 versículo 1. No sé si lo tiene, se lo voy a leer. Cuando la gente tiene llenura, mira lo que hace la llenura. Lucas 4:1 dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjate, mi hermano, que esto es bien interesante, porque la llenura es la que te lleva a leer, a orar, a ayunar. ¿Por qué crees que ya tú ya no te dan ganas de orar, no te dan ganas de leer? Nunca has ayunado, nunca lees la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque lo que te falta es la llenura del Espíritu Santo. Porque Jesús, la llenura que tenía él fue la que lo llevó al desierto a ayunar. Mucha gente dice: cuando el Espíritu me haga sentir, yo voy a ayunar. ¿Y qué te va a hacer sentir si ni lo tienes? Porque si lo tuvieras, te estuviera insistiendo que ayunes, que ores, que leas la Biblia, que te congregues. Y eso es lo que hace falta en estos tiempos, hermano, la llenura. ¿Por qué crees que estos pastores, hijos del diablo, están encuevados y no quieren hacer cultos en las congregaciones? Porque les falta autoridad. Tienen miedo a morirse. Tienen miedo que les pegue el coronavirus, los mate y se los lleve al infierno. Bendito sea Dios. Porque cuando tú tienes autoridad, el mismo diablo va a saber perfectamente quién tú eres. La autoridad, la llenura, la necesitamos en estos tiempos finales. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 1 versículo 15. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 1 versículo 15. Dice la Biblia de esta manera: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios de ellos. Bendito sea Dios. Ahí está la respuesta. E irá delante de él con el espíritu de poder y el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, de los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Pero ¿qué dice la Biblia?
porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Desde que Jesús nació venía con la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la llenura? Bendito sea Dios. La llenura es lo que nos da autoridad. La llenura, bendito sea Dios, es lo que nos da la autoridad para reprender el pecado. Porque hay muchos predicadores, pastorcitos, que no reprenden pecado porque les falta la llenura, estos hijos del diablo. Y lo que hacen es más fácil enojarse antes, bendito sea Dios, que pararse y predicar la palabra. La llenura del Espíritu Santo es la que nos hace reprender el pecado. Hechos capítulo 13, versículo 9. Bendito Dios. Hechos capítulo 13, versículo 9. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, oiga esta palabra, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Tenía la llenura. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque hay pastores hijos del diablo que no les gusta que uno trate a los pecadores, a la gente impía. ¿Cuántos pastores que me han llamado y me dicen: deje de estar tratando de hijo del diablo a la gente? ¿Sabes por qué tú no lo haces, animal? ¿Sabes por qué tú no lo haces? Porque te faltan testículos, te falta autoridad de parte de Dios. Porque si tú tuvieras la autoridad y la llenura del Espíritu Santo como la tenía Pablo, Pablo sin miedo le dijo a este hombre: oh, lleno de toda injusticia, hijo del diablo. Pero el mismo versículo dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que va a pasar cuando tú tengas la llenura. No importa si es papá, mamá, tú le vas a reprender el pecado porque tienes la llenura del Espíritu Santo dentro de ti. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que hace la llenura. Miqueas capítulo 3, versículo 7. Bendito Dios. Esto se pone interesante. Miqueas capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice la Biblia: y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de parte de Dios. Mas yo, dice Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Aleluya. Y qué hombres con autoridad. Los adivinos y hechiceros serán confundidos porque no habrá respuesta de Jehová. Mas yo, dice, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová para denunciar a Jacob su pecado. Es decir, que cuando hay llenura del Espíritu Santo, es lo que te hace reprender pecado. Imagínate estos pastores hijos del diablo, si no se atreven a reprender pecado dentro de la congregación, ¿cómo van a ir a reprender pecado a un mercado, a una camioneta? Si son tan afeminados que ni aún dentro se atreven a reprender, mucho menos fuera. Sin embargo, si tú tienes la autoridad, reprende el pecado. Te van a llevar corto, te van a aborrecer, te van a odiar, sí, pero no te preocupes, porque el que te llamó es fiel y verdadero. Si Dios te tiene en esa congregación mundana, impía, bendito sea Dios para que reprendas el pecado. ¿Por qué crees que hoy en día hay congregaciones donde los pastores tienen señoritas bailarinas, muchachitas bailarinas? Y qué vergüenza ver hasta niños de 7, 6 años que los tienen bailando.
¿Sabes por qué? Porque en esa congregación lo que falta es la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro jamás anduvo con bailarinas para ganar almas para Cristo. Predicaba la palabra y 3,000 almas se convertían. Porque no son payasadas. No es la tanta locura que convence a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence al impío del pecado. Pero ¿cómo lo van a convencer si no lo tienen? Por eso es que hay congregaciones donde usan payasos, usan equipos de fútbol, usan cuanta basura del mundo para entretener a los cabros. Porque en esa congregación lo que menos hay es Espíritu Santo de Dios. Porque si hubiese Espíritu Santo, simplemente se predica la palabra y el Espíritu se encarga de convencer al impío. El Espíritu se encarga de convencer al pecador. Bendito sea Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. La llenura es la que te impulsa a reprender el pecado. La llenura es la que te hace que no calles tu boca. La llenura es la que te hace que no cierres tus labios. Si tú ya ves el pecado y no dices nada, preocúpate. Te falta la llenura del Espíritu Santo. Cuarta función del Espíritu Santo es la unción. ¿Qué es la unción? La unción es la que se encarga de romper yugos, de romper cadenas. Bendito sea Dios. Es la unción la que se encarga de romper yugos y cadenas. Mira lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27. Bendito sea Dios. Esta es la cuarta función del Espíritu Santo. La cuarta función es la unción. Isaías capítulo 10, versículo 27. Bendito sea Dios. Isaías capítulo 10, versículo 27. Para que mira qué importante es la unción del Espíritu Santo. Y dice la Biblia de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Te das cuenta cómo es la unción la que se encarga de romper yugos? ¿Te das cuenta cómo es la unción la que se encarga de romper cadenas? Cuando tú estás predicando y tienes la unción, esa palabra está saliendo con fuego, con poder, con autoridad, y está convenciendo al idólatra, convence al homosexual, convence a la prostituta, convence al impío. Al que menos convence son estos desgraciados que están perdidos en las congregaciones, pastores mundanos, predicadores mundanos. Esa es la función número 4 del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis hermanos, quedan pendientes 3 funciones. Y entre esas 3 funciones están los dones del Espíritu Santo. Se los dije hace 4 días. Muchas congregaciones locas, atarantadas, están enseñando que el que no habla lenguas es porque no está bautizado por el Espíritu Santo. Esa es una interpretación diabólica. Por eso es que la mayoría de hombres y mujeres están hablando lenguas aprendidas. Lenguas aprendidas. Y ya esas lenguas no las sabemos hasta de memoria. Que ribicante, que ribisaya. Y eso ya lo sabemos de memoria. Porque todos estos hijos del diablo no están hablando lenguas angelicales, sino lenguas aprendidas. Pero la gloria y la honra es para Cristo Jesús. La sexta función del Espíritu Santo son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Primer fruto del Espíritu Santo, Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimientos, para que el arrepentimiento te lleve al convertimiento. Una cosa es que tú estés arrepentido y otra cosa es que estés convertido. El arrepentido, por ejemplo, es aquel hombre que cuando saca su dinero a la quincena y se lo chupa, se emborracha, al siguiente día cuando se da cuenta que no tiene nada, este hombre dice: ¿qué hice? Me lamento, me arrepiento de haberlo hecho, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué pasa? A la siguiente quincena el hombre lo vuelve a hacer una vez más, porque se arrepintió, pero no se convirtió.
Y la Biblia dice, así que arrepentidos y convertidos. Luego, la séptima función del Espíritu Santo es el sello que el Espíritu Santo te pone. Y luego dice la Biblia que cuando tú y yo somos sellados, el Señor conoce a los que son suyos. Mi hermano, y ha sido un gran privilegio compartir esta palabra. De veras estoy sumamente contento, agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos han brindado. Son muchas las personas que nos han apoyado de una manera muy especial. Mi hermano Alonso Casián, su papá, Ramiro en Guadalajara, siervo, gracias. A todos los hermanos, hermana Sonia, muchos hermanos que nos han apoyado, mi primo Javiercito, Dios te bendiga, primo. Gracias por esa ayuda para que pues ellos tomaron la iniciativa. Jamás yo les voy a pedir nada a nadie, pero sin embargo los hermanos han mandado, han dicho, hermano, aquí está, yo mando para cemento, para arena, a fin de que construyamos una casa de oración. Muchas gracias, porque la verdad, conmigo acá donde yo pastoreo son muchos hermanos los que nos congregamos, pero la verdad la mayoría de hermanos somos de bajos recursos, no tenemos como para comprar algo, ¿verdad? Porque los hermanos somos de bajos recursos, entonces no se les puede pedir para que ellos colaboren porque no lo tienen. Pero gracias a ustedes que ya han aportado para esa casa de oración que ya se está por ahí construyendo, ¿verdad? Así ya en la mañana hice un pequeño enfoque. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por sus oraciones. Yo soy ser humano igual que ustedes. Tengo corazón, tengo sentimientos. Pasé como 3-4 días, tal vez, se los digo como mis hermanos, aunque para algunos esto va a ser felicidad, para otros esto va a ser tristeza, pero como ser humano pasé como 3-4 días llorando, porque 8 años de trabajo, de sacrificio, para que de la noche a la mañana nos digan estos locos, sálganse, desocupen, pues como que no vale la pena. Pero gracias a Dios, Dios nos ha ido fortaleciendo y nos ha ido a entender, nos ha ido abriendo el entendimiento y haciéndonos entender que las cosas no están caminando para mal, sino las cosas están caminando para bien. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por sus apoyos, por sus oraciones. Así que Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Y hasta mañana, si Dios así lo permite.